Hace pocos días atrás, Luis Arce, presidente electo del Estado Plurinacional de Bolivia, posicionó a la nueva cúpula militar poniendo a la cabeza a Jaime Zabala como nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Recordemos que las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad jugaron un rol importantísimo a la hora de consumar el golpe de Estado en noviembre del 2019, del año pasado, sacándole el respaldo a Evo Morales, William Scaliman, que fue el que le sugirió, entre comillas, al presidente que renunciara, consumando el golpe de Estado que sufrieron las bolivianas y los bolivianos en noviembre del año pasado. Para hablar sobre este tema estamos en comunicación con Raúl Reyes, historiador y especialista en temas militares. Además, él fue asesor dentro del Ministerio de Defensa sobre esta temática. ¿Cómo estás, Raúl? Muchas gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás, Luciana? Mucho gusto, un placer. Gracias más bien a ustedes por la invitación. Bueno, primero iniciemos esta charla con lo que sucedió en estos últimos días, ¿no? Estas últimas novedades. Contanos un poco qué repercusiones generó esta designación al frente de Zabala y qué caracterización haces de los militares que tomaron el cargo. Bueno, las Fuerzas Armadas están retomando la institucionalidad con el nuevo gobierno. Recordemos que el gobierno de facto de Áñez no quería ceder hasta el último momento el poder democráticamente, sino a través de un consejo militar que se estaba gestionando por el entonces comandante en jefe Orellana, ¿no? Ellos querían hacer una especie recordando de 40 años atrás de un triunvirato militar para recién pasar a una fase democrática aceptando, digamos, el rotundo 55% de la votación. Esto dentro de las Fuerzas Armadas no ha sido posible porque hay muchos generales que están a favor de la democracia y que no han podido ser doblegados moralmente ni militarmente por la victoria democrática, ¿no? Porque ante todo está la democracia. Creo que en esos generales todavía hay una conciencia que se ha ido formando en estos años. Entonces, eso no ha sido posible y, bueno, el gobierno de facto ha tenido que entregar nomás directamente, a pesar de su renuencia, ¿no? Al gobierno del presidente Arce. Ahora, te digo, el nuevo mando militar se ha constituido respetando ya la institucionalidad de los cursos implantada en la Constitución Política del Estado y en su reglamento interno, ¿no? Entonces ellos algunos generales son todavía generales accidentales. Esto significa que todavía van a asumir los mandos de general de brigada, los grados correspondientes para ser comandantes en jefe de sus respectivas fuerzas. Las Fuerzas Armadas son una institución orgánica que ha nacido con la República. Lo que sí se espera y que es una demanda es que haya mayor conciencia, ¿no? Que no se repita lo que exactamente hace un año atrás pasó, con una masacre en la localidad de Sencata, aquí en la ciudad de La Paz, y que no se repita una historia que para toda América del Sur creo que ha sido bastante fuerte con los gobiernos militares de hace 40 años, ¿no? Y que ahora estamos transformando especialmente en el Cono Sur. Bien, y respecto de la cúpula militar saliente, bueno, hubo mucha discusión respecto de su accionar, sobre todo, recordemos las masacres de Sacaba, de Sencata, donde los militares jugaron un rol importante también en la represión y en estas masacres. Se va a conformar una comisión de la verdad. ¿Qué se habla al respecto? Bueno, la población civil todavía tiene renuencia con la clase militar. Ahora se siente todavía una división, digamos, por esta situación del golpe de Estado, ¿no? Una división en el en el imaginario social. No se cree mucho ahora en los militares, ¿no? Estamos a la espera de que ellos respeten la institucionalidad democrática del Estado, que yo creo que así va a pasar, ¿no? Y que las cosas cambien. Entonces,
estamos a la espera de eso para saber si es que el actual comando en jefe va a encarar de manera democrática esto. Yo creo que sí, así va a suceder, porque ya creo que los últimos atisbos de un nuevo golpe cívico-militar ya se están, ya por el lado militar ya han acabado, y por el lado cívico se está todavía esperando a que se calmen los humos, a que todo se institucionalice en la cuestión administrativa en los diferentes municipios y gobernaciones. Aún así, eh, siempre estamos al pendiente de estos riesgos, porque el imperio, Estados Unidos y toda su maquinaria no cesa, ¿no? Yo creo que más bien nos espera unos 5 años de, no de tensa calma, sino de estar pendientes de que, a pesar de que el triunfo del movimiento al socialismo ha sido rotundo, de que la población quiere paz, quiere democracia, quiere desarrollo. Recordemos que el gobierno del presidente Arce es el MAS, entonces eso significa que todavía eh, significa un riesgo para los intereses estadounidenses. No creo que vayan a ceder tan fácilmente, ¿no? Esa amenaza va a seguir todavía latente. Respecto a esto y para ayudarnos a entender un poco sobre la historia boliviana en este sentido, te pediría que nos cuentes brevemente cuál fue el derrotero que han tenido las fuerzas en la historia de Bolivia y en ese sentido cuál fue el rol de Estados Unidos en la formación de los militares. Bueno, Estados Unidos ingresa a la formación de los militares ya en 1949, de los militares bolivianos, ¿no? Ya se establecen las becas a la Escuela de las Américas, ya se establecen las becas a las diferentes instituciones de formación estadounidense, de formación militar, y eso ha cundido bastante, especialmente desde 1964, cuando ya eh, plenamente se ha establecido a través de un golpe militar del entonces militar Barrientos en 1964, cuando ha dado el golpe al MNR, que se ha establecido ya los parámetros de la doctrina de seguridad nacional, ¿no? Para frenar las influencias durante la Guerra Fría. Y esto ha permanecido, ha cundido bastante, porque entre el 71 y el 78 hemos tenido una dictadura militar que se ha afiliado al Plan Cóndor, y cuyos resultados son precisamente la formación educativa que de los anteriores comandantes en jefe se han dado bajo los parámetros todavía de la doctrina de seguridad nacional. Te diré, por ejemplo, que en Bolivia no existe todavía una ley de seguridad nacional, ¿no? Eh, la, eh, la última, el último documento realizado para explicar esto es de 1974, justo de la dictadura de Hugo Banzer Suárez, cuando se dio, y eso es un copia y pega de la doctrina de seguridad nacional establecida en el 60, ¿no? Entonces, desde 1974 no se ha establecido una nueva ley de seguridad nacional, y la ley orgánica de las Fuerzas Armadas es de 1992, entonces es de pleno periodo neoliberal. Entonces, uno de los retos que ha asumido procesualmente el gobierno de Evo Morales desde el 2006 es el proceso gradual de transformación de las Fuerzas Armadas con una conciencia social, no como un órgano represor, sino más bien como un órgano que ayude al desarrollo, como un ejército, unas Fuerzas Armadas que que cumplan su misión fundamental, que es la defensa de la soberanía boliviana, pero esto ha repercutido en que la formación educativa de los militares en cuanto a entender la soberanía es un imaginario territorial, ¿entiendes? Es un imaginario de que la soberanía está en las fronteras, ¿no? Entonces, ese imaginario se ha transformado poco a poco, no de golpe, no de manera dictatorial, desde el 2006. Entonces, el movimiento al socialismo, yo creo que más que todo quiere un ejército productor, un ejército que coadyuve a los planes de desarrollo nacional, ¿no? Entonces, para eso, soberanías no solamente se entiende con el cuidado de las fronteras, sino también soberanía se entiende como estar al pendiente de las amenazas, ya sea en diferentes
instancias económicas, políticas, ideológicas que afecten precisamente la identidad, que afecten el pleno vivir, el desarrollo de Bolivia. Bueno, vos ahí recién mencionabas, ya en la gestión de Evo, cuando comienzan estos cambios, está la incorporación, entiendo, de la noción de seguridad integral que propone Evo Morales. Preguntarte de qué se trata eso, me imagino que vendrá por donde me estabas contando recién, pero profundizar un poco más sobre ese tema. Y cómo se pensaron, bueno, vos siendo asesor también dentro del Ministerio de Defensa, cómo se iniciaron y qué respuesta hubo de esas cúpulas militares respecto de estos cambios, de esta nueva doctrina, en definitiva. Bueno, la situación es que hasta los primeros años del siglo XXI, o sea, no estamos hablando de mucho tiempo, el ingreso a las Fuerzas Armadas tenía parámetros raciales, tenía parámetros culturales, tenía parámetros sociales, económicos, que restringían un acceso pleno a las Fuerzas Armadas, ¿no? Tenías que medir 1,75, tenías que ser de tez blanca, tenías que tener buen apellido, no entraba ni un quispe, ni un mamani a las Fuerzas Armadas, sino a la escuela de sargentos, ¿no? A la escuela de suboficiales. Ahí sí estaba restringido, ahí sí tenían acceso la población en pleno, pero a las Fuerzas Armadas como tal, no. Incluso había un cupo limitado dentro de las Fuerzas Armadas para ingresar a estudiar, ¿no? A ser cadete, no se permitía más allá de una cantidad determinada que ahora se ha ampliado. Y se ha ampliado también las concepciones de ingreso a las Fuerzas Armadas, ¿no? Se ha dado un rol preponderante a la participación de las mujeres, se ha dado un rol preponderante a la cuestión de entender que cualquier boliviano tiene el pleno derecho de ingresar a las Fuerzas Armadas. Y eso ha significado una transformación procesual, no una transformación repentina, no una transformación de la noche a la mañana, de la concepción misma del fin de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, esos parámetros decimonónicos de raza, de cultura, de clase social no estaban o se han transformado, como te digo, desde el 2006. Esto ha dado lugar también a repensar el rol de las Fuerzas Armadas dentro de sí mismas, pensando en cuál era su papel dentro de un Estado y más todavía dentro de un Estado plurinacional, ¿no? Entonces, no es que, y para eso se han tomado, por ejemplo, ejemplos de la historia, ¿no? Por ejemplo, se han tomado ejemplos de militares que no estaban, a lo largo de la historia, no estaban plenamente identificados como el brazo represor, sino el brazo productor de las Fuerzas Armadas. Te hablo en específico, por ejemplo, de un general que ha desarrollado, que ha implantado todo un plan de desarrollo en la Amazonía desde 1900 hasta 1940. Te hablo de otro general que ha implantado un plan durante el MNR, cuando ya asumió el MNR, una nueva concepción de las Fuerzas Armadas de un ejército productor, ¿no? Entonces, esos ejemplos de la historia han servido justamente para encarar nuevamente el rol de las Fuerzas Armadas para coadyuvar las tareas de desarrollo del Estado. Justamente yo creo que el llamado proceso de cambio implica también esta concepción, porque como te digo, anteriores comandantes en jefe, estaban plenamente identificados con la doctrina de seguridad nacional, y eso ha sido también una cuestión interna, institucional de las Fuerzas Armadas para transformar la mentalidad misma, ¿no? Y que no estén que se busque la profesionalización de las Fuerzas Armadas, no solamente a ramas técnicas, sino también a ramas sociales, ¿no? Y en todo este proceso, Evo Morales también creó la escuela antiimperialista, ¿no? Un poco poniendo en discusión el rol de la Escuela de las Américas, esta escuela que se estableció en Panamá y que formó también militares bolivianos y también militares del resto de Latinoamérica, con métodos de tortura, de asesinato y de represión. Contaros un poco de qué se trató esta escuela antiimperialista.
Bueno, la escuela antiimperialista justamente se denominó Juan José Torres, se creó el 2016 y ya todo su pensum académico, el objetivo era no hacer de las Fuerzas Armadas un órgano represor, sino hacer de las Fuerzas Armadas un brazo consciente del rol de un Estado plurinacional. ¿No? ¿A qué me refiero? Que es una escuela de posgrado donde se estudiaba eh, técnicas militares, se estudiaba las ciencias militares, se profundizaba desde el nivel de coroneles hasta tenientes, ¿no? Pero también se daba instrucción en la historia boliviana, instrucción en las rebeliones anticoloniales de Amarus y Cataris, instrucción en la historia boliviana de las rebeliones indígenas, ¿no? Una reidentificación de las Fuerzas Armadas por la Guerra de la Independencia, por ejemplo, ¿no? Y también se daba la constitución política del Estado, la actual constitución política del Estado, ciencias sociales como la sociología, la antropología, que invitaban, no que imponían, sino que invitaban al efectivo militar a pensar como te digo, su rol como militar, pero también su rol como ciudadano boliviano dentro de un contexto histórico del Estado plurinacional, ¿no? Entonces, esta escuela antiimperialista que ha sido vilipendiada por la derecha como un órgano eh, de, de, como te digo, de limpieza mental, más bien invitaba a lo que nosotros conocemos como una universidad que invitaba más bien a estudiar la realidad nacional desde diferentes ópticas, no desde una sola óptica que puede ser de la izquierda, sino desde una visión crítica de la historia, ¿no? Desde una visión crítica de la realidad actual también. Y bueno, a mí particularmente me ha tocado dar algunas clases ahí donde se invitaba al debate, ¿no? Y se invitaba también a la reflexión de textos escritos, mediante ensayos y todo eso, que por comentarios ahí entre los alumnos, tenientes, era, rara vez les hacen escribir, rara vez me decían, bueno, es la primera vez que escribimos un ensayo, ¿cómo se hace? Digamos. No siempre escribimos manuales, militares. Ya, un ensayo tiene que tener una parte crítica, ¿no? Tiene que tener una parte reflexiva, una pregunta y todo. Entonces, ahí no es que la clase militar, por el solo hecho de ser militar, te, hay que, digamos, encasillarlos en las botas militares, ¿no? Sino que hay militares que tienen familia, que tienen hijos, que no precisamente son militares, que han venido de un origen, si tú quieres, oligárquico, otros han venido de un origen, de distinto origen, de origen originario, ¿no? O de la clase media en que se han confrontado realidades que han invitado más bien a desarrollar una crítica consciente de la realidad nacional. Y eso creo que ha sido el principal producto de la escuela antiimperialista. Ahora esto se ha estigmatizado porque precisamente la escuela antiimperialista se llamaba Juan José Torres, pero se ha estigmatizado a nivel social de que era precisamente en contra de la Escuela de las Américas, lo que es plenamente cierto, pero también que se iba a asumir una doctrina ideológica pro-guevarista o pro-comunista, que no era precisamente el sentido, sino era precisamente mostrar que Bolivia estaba cuestionando el rol imperialista de Estados Unidos, todavía lo sigo haciendo, pero que sobre todo estaba construyendo una soberanía plena. Ahora, Raúl, vos haces toda esta caracterización respecto de la democratización, al ingreso de las fuerzas, de todos estos cambios que llevó adelante el gobierno de Evo Morales. ¿Qué pasó entonces con el rol de los militares que jugaron para este golpe de Estado? Bueno, ahí es una situación bien clara, ¿no? Estados Unidos ha movido sus fichas, ha hecho su maquinaria imperialista, ha empezado a funcionar
y ha empezado a funcionar por debajo, ¿no? Como ha pasado en Chile o como el 73 con el golpe de Allende, ha empezado a poner plata. Ha empezado a poner plata tanto al movimiento cívico como a algunos militares que en ese tiempo estaban como comandantes. ¿Sí? ¿No? El 2019 ha sido precisamente un año, creo, crítico. El golpe del 19 ha sido un año, una situación crítica, porque dentro de las mismas Fuerzas Armadas ha habido, como ha pasado en la sociedad civil, ha habido ese confrontamiento ideológico, ha habido ese confrontamiento moral, ha habido ese confrontamiento de los imaginarios que estaban a favor del movimiento al socialismo del presidente Evo, y ha habido ese confrontamiento que cuestionaba también el rol del presidente Morales por una situación bien clara que ha sido el 21F, y que la derecha ha logrado construir un imaginario de que esto era un proceso dictatorial, sumados a varias artimañas que han ido directamente contra la figura de Morales, que han deslegitimado, si se quiere decir, la figura del presidente Morales con mucha fuerza entre octubre y noviembre del 19. Entonces, esto ha cundido plenamente, como ha cundido en la sociedad civil, también ha cundido en la sociedad militar. Entonces, pero esto ahí ha sido clave el rol de Estados Unidos y del movimiento cívico destinando dinero, y especialmente de Estados Unidos dando la visa americana al comandante que era en ese tiempo Williams Calimán, ¿no? Eh, entonces, si no hubiera habido el rol de Estados Unidos, Calimán no se hubiera ido a Estados Unidos. Tiene una visa plena, vigente y todo eso, y lo están cuidando. Entonces, eso ha sido clave dentro de las Fuerzas Armadas, y como las Fuerzas Armadas tienen un rol, tiene una orden de mando vertical, entonces lo que ordenaba el comandante ha repercutido con una cúpula de generales que estaban también a su favor, ha repercutido en la tropa, y la tropa, muchos no pueden oponerse porque se están jugando su, su profesión, se están jugando el destino de su familia. ¿No? Entonces, si no hay una fuerza de grupo dentro, tienen que nomás obedecer a lo que el comando en jefe ha decidido aquel tiempo. ¿No? Y eso ha repercutido bastante porque eso ha confirmado precisamente el golpe de Estado con la imposición de la banda presidencial a Jenin Áñez en noviembre del año pasado. Raúl, para ir finalizando, preguntarte qué desafíos considerás que tiene el gobierno de Luis Arce de aquí en adelante respecto al tema militar puntualmente. No, yo creo que hay que democratizar el debate sobre la seguridad y defensa en los estados, y mucho más en Bolivia, ¿no? En Bolivia se cree que el tema de seguridad, de defensa del Estado está plenamente restringido a la clase militar, cuando no es así, ¿no? Todos somos bolivianos, o todos somos ciudadanos de un Estado que desde la educación básica nos enseñan a cantar el himno nacional, a respetar los símbolos patrios y a respetar nuestra identidad nacional. Entonces, yo creo que uno de los pasos es profundizar precisamente ese debate y aperturarlo a la sociedad en pleno, el debate de la seguridad y defensa del Estado. El otro tema pendiente es profundizar también y fortalecer la profesionalización de las Fuerzas Armadas en todos los ámbitos, ¿no? Esto no significa que no se haya hecho antes. Hay muchos militares que son profesionales, que son ingenieros, que son abogados, que estudian otras carreras, porque así lo ha demandado también la, la, la Fuerza Armada como tal, ¿no? Pero también hay que profesionalizar en cuanto a las ciencias sociales, a las ciencias reflexivas de la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que por ese lado estos son los dos retos más importantes, y que se pueda aperturar el debate de la conformación de las Fuerzas Armadas durante estos 5 años que vienen. Y eso no es que la solución sea también armar unas milicias civiles, sino que yo creo que en el tema de la apertura del debate de la seguridad y defensa, significa también que las Fuerzas Armadas como tal se van a fortalecer al tener el respaldo pleno de la población, ¿no?
porque si la población debate junto a las Fuerzas Armadas qué es la seguridad, qué es la defensa, las mismas Fuerzas Armadas se están retroalimentando y van a lograr una legitimación de la sociedad civil en su desempeño militar.